Buenos días, hermanas y hermanos. Como todos los domingos nos convoca, nos congrega, nos reúne la palabra del Señor. Y la palabra de Dios tiene un nombre propio, a saber, Cristo el Señor. Él nos reúne, dado que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, junto con toda la iglesia, estamos meditando en torno a los inicios, a los principios, al germen de la vida pública, del anuncio del reino que propagó y nos otorgó el Señor. Les invito a que con un corazón atento, con un corazón deseoso de ser poblado por la palabra de Dios, nos acerquemos a este bello relato que inevitablemente tiene profundidad para cada una de nuestras existencias. El Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios. Jesús le increpó: calla y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Bien, hermanos, lo decíamos, la palabra de Dios es la que nos convoca. Y la palabra de Dios no es un signo lingüístico sin más, sino que tiene rostro, forma, semblante y cuerpo. A saber, Cristo el Señor es el Logos del Padre, la palabra del Padre. Y habla precisamente por eso con autoridad y con poder. Están asombrados sus oyentes, eso es lo que podemos percibir y percatarnos de este escenario bíblico. Están asombrados porque Jesús les habla con autoridad. Y uno se pregunta, ¿de dónde le viene la autoridad al Señor? ¿De dónde viene esa capacidad para hablar con profundidad y seducir al ser humano? La autoridad le viene precisamente del hecho de que su palabra crea. Todo lo que dice está en íntima comunión con su ser. No es una palabra que brota únicamente de sus labios. No es un elocuente signo lingüístico. Es una palabra que brota de su interior. Es una palabra que comunica una experiencia. Es en definitiva la palabra divina que está resonando en el corazón del tejido social. Palabra de Dios. Jesús habla con autoridad. No es un demagogo, no es alguien que retóricamente habla teorías y conceptos sobre Dios. Es aquel que está mostrándole al Señor, es aquel que está revelando. La palabra de Dios tiene poder porque todo lo que dice lo crea. Y ahí precisamente radica su autoridad, en ese potencial que tiene para dar vida a aquello que pronuncia. A diferencia de la palabra humana que no siempre hace lo que dice, que no siempre crea lo que habla, Jesús sí que hace realidad. Y de ahí precisamente viene su autoridad. Una autoridad que no radica, pues eso, en voces o imposiciones desde afuera, sino de la experiencia del Padre que le anida por dentro. Y eso mismo podemos percatarnos y percibir de la experiencia del endemoniado, un hombre que está poseído, un hombre que no es dueño de su vida,
que no se posee a sí mismo, otros lo poseen. Un hombre que está hipotecado por fuerzas externas y por fuerzas internas. Está poseído ese hombre. Y estar poseído significa haber perdido la libertad, haber perdido la capacidad de gestionar su propia vida, haber perdido la capacidad de decidir, de hablar. Está amarrado, está esclavizado. Es un hombre que en definitiva vive en la pasividad absoluta. Hay tenazas que le dominan, hay experiencias que le oprimen, que le reprimen, que lo comprimen, e inevitablemente de ahí se infiere que le deprime la vida. Y precisamente ese hombre se acerca al Señor para hacerle caer en la cuenta que la voz de Dios tiene poder, poder de liberar, poder de curar, poder de transformar al ser humano que vive en la opresión, que vive en la marginación, que vive embargado por las múltiples esclavitudes. La voz de Dios tiene poder porque lo que dice crea y realiza. Sal de él. Es la profunda voz que brota del corazón del Señor. Y automáticamente las fuerzas que oprimían a este hombre salieron. He ahí la misión de Cristo. Viene a liberarnos, viene a liberarte de todas las esclavitudes, de todo aquello que te amarra, de todo aquello que no te permite vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué tiene la voz del Señor que es capaz de exorcizar del ser humano, de la morada del hombre, todo aquello que lo ensucia, todo aquello que lo demacra, todo aquello que le oprime, todo aquello que en definitiva sofoca y opaca el semblante divino en tu semblante humano? La palabra de Dios tiene poder, y poder para curar, poder para salvar, poder para transformarte la vida, pero requiere de un interlocutor, requiere de un oyente, de alguien que acoja profundamente en su palabra en su interior, de tal modo que ésta termine haciendo mella, eco profundamente en las entrañas. La palabra de Dios no es un signo lingüístico, lo decíamos, no es una retórica elocuente, es una palabra que tiene el potencial de hundirse en el ser humano, de penetrar el interior. Bellamente la carta a los Hebreos, a propósito de este texto que lo estamos meditando, dirá: la palabra es más penetrante que una espada de doble filo, llega hasta la médula del ser humano. No es una palabra entonces que se desvanece y que se diluye con facilidad. No es una palabra que descansa en la superficie del ser humano. Cristo quiere anidar en tu interior, Cristo quiere hundirse dentro de ti, y si eso es así, inevitablemente que tu vida y la mía termina transformándose, renovándose, recreándose profundamente. El Dabar divino es lo que resuena precisamente en este Evangelio. Y el Dabar divino tiene una particularidad y una singularidad, a saber, que cuando Dios habla, cuando Dios pronuncia, cuando Dios prorrumpe en la historia, crea significativamente la vida del ser humano. Cuando Dios habla, nos reconstruye, nos restaura, nos sana y nos salva. Hermanos y hermanos, oyentes de la palabra estamos llamados a ser, a no estar sordos a la voz del Señor, que quiere precisamente poblarnos desde adentro, liberarnos de todas las opresiones, liberar de las esclavitudes al hombre, como liberado fue este hombre poseído del Evangelio. Ciertamente que estamos llamados a estar poseídos, pero no por las fuerzas del mal, no por la oscuridad, no por las tinieblas, no por el egoísmo que mata, no por las experiencias que destruyen al hombre y el tejido social, sino por el misterio de Dios. El apóstol Pablo dirá: somos propiedad del Señor, en la vida y en la muerte somos de Él, somos la morada de Dios, la mansión de Dios, que nadie nos arrebate del corazón, esa palabra divina que quiere ser en tu vida y en la mía, luz, claridad, verdad y posibilidad de transformarnos cada vez más en otros Cristos, es decir,
en prolongación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos en este día domingo y que el encuentro con Cristo siga fecundando sus vidas y la de todas sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.